Buenas, mi nombre es Ana Berrueta, soy estudio en la Universidad Rafael Bello Chasí y voy a presentar la práctica 2 de electrónica 1. Para la práctica 2 se nos pidió estudiar los rectificadores y los limitadores, su comportamiento. Esto lo vamos a hacer a través de tomar los voltajes en diferentes puntos del circuito que montamos y al observar las gráficas que resultan. Primero, vamos a ver los rectificadores. Están los rectificadores de media onda y están los rectificadores de onda completa. Por aquí, para los rectificadores de media onda, aquí está ya todos los cálculos resueltos. Se nos pidió armar el circuito este. Montamos el circuito. Después, tenemos que encontrar los valores. Por eso en los diferentes puntos. Por eso se colocó primero el voltaje aquí, el perímetro aquí, después se colocó, este es el voltaje de la fuente, luego se colocó el voltaje que está pasando por el diodo, en este caso sería el rectificador, y luego el voltaje en la resistencia. De esta forma se tomaron los voltajes. La gráfica que esto resultó fue de esta manera, media onda. Esto se calcula a través del osciloscopio. Para el siguiente circuito se utilizó el rectificador de onda completa y se armó el siguiente circuito. Aquí se colocó una resistencia de 20 pp y se tomaron los valores, los voltajes. Esto fue lo que se hizo en este paso. Aquí, aquí. Se tomaron los voltajes de la resistencia y de cada uno de los puntos, correcto, de cada uno de los puntos especificados. Y luego se graficó también con el osciloscopio. El siguiente circuito tiene esta forma y al momento de realizarlo, aquí está, al momento de realizarlo, se hizo de forma cuadrada, pero eso no interfiere en ningún componente del circuito. Voltaje en la resistencia, que está en paralelo, funcionaría de esta forma. Para este caso, aquí se está viendo el voltaje de resistencia después de pasar por los limitadores, por los rectificadores, pero, por ejemplo, si yo aquí agarro el voltímetro de energía alterna y lo coloco en paralelo a la fuente, está marcando 14 voltios. Pero como está haciendo su trabajo de rectificador, porque, como ya sabemos, aquí lo colocan en la introducción, ya que es una información que se debe conocer antes de realizar las prácticas. Y es que los rectificadores son conocidos por ser un dispositivo electrónico o circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Para esto se utilizan diodos rectificadores. Entonces, el siguiente circuito vendría siendo un circuito muy simple con un diodo, ya que ahora vamos a trabajar con los limitadores. Primero se coloca el diodo en el sentido que uno
podría decir con la corriente y después de forma contraria, ya que estamos trabajando con corriente alterna. Solamente vamos a ver cómo se comporta el circuito. Aquí para ese está este, por ejemplo, voy a borrar este. Aquí está colocado el osciloscopio, como pueden ver, para, para ver su comportamiento. Si yo aquí le doy a correr al simulador, ya, no sé por qué no me quiere mostrar. Pero bueno, los resultados de esos cálculos se pueden ver en las gráficas. Aquí está. Aquí está el primer circuito con el diodo en un sentido y con el diodo en sentido inverso. Aquí la diferencia es el voltaje D, que el voltaje D es el que, aquí, limitadores, el voltaje del D es el que tomamos con el voltaje de la resistencia. El voltaje I, el que sale de la fuente, y el voltaje que pasa a través del diodo se comportan igual. Mientras que el voltaje D sí se comporta diferente porque le estamos invirtiendo el diodo. Aquí, aquí se puede observar. Igual que en esta parte. El voltaje D se comporta de una forma y al invertirlo se comporta de forma inversa. Aquí se pueden ver las otras. Y bueno, en el análisis, en esta práctica se realizaron múltiples circuitos para entender el comportamiento de los rectificadores y los limitadores. Para estos circuitos se utilizaron fuentes de energía alterna. Para analizar el comportamiento de los rectificadores, principalmente se tiene que tomar en cuenta los dos tipos que se emplearon, en este caso de media onda y de onda completa. El de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada en una señal de corriente pulsante de salida, mientras que el de media onda, que fue el primer circuito que se montó, es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna, además de su voltaje positivo. En el caso de los limitadores, se hicieron varias pruebas con los diodos para que dieran los resultados que se están buscando, ya que se montaron unos circuitos simples, porque se puede dar cuenta, aquí lo que estábamos viendo es el comportamiento. Entonces, al momento de plantear los rectificadores, se montó primero un circuito, mentira, de los limitadores, por aquí, aquí, los limitadores. Se primero montó un circuito con la energía alterna aquí, luego el diodo y después la resistencia y el mismo circuito de manera inversa, con el diodo inverso. Pero después se cambiaron los lugares. Primero se colocó la fuente, luego la resistencia y después el diodo. Y después se invirtió el diodo, lo cual en las gráficas pudimos ver que se comportan de la misma forma. En las gráficas que ya les mostré. Se comportan exactamente igual. Entonces, la conclusión es que este tipo de circuitos son muy importantes al momento de querer hacer algún aparato dispositivo, ya que se necesitan ciertas cantidades de voltaje en algunas partes, entonces para esto se utilizan los rectificadores, para los rectificadores y los limitadores, para cambiar energía alterna, energía continua, energía alterna, y para controlar esos movimientos de voltaje. Muchas gracias.